Hola, muy buenas a todos, futboleros y futboleras. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y hoy, pues, ya que nos gustó lo del otro día, lo de hacer 3 y 3 de algo relacionado con el fútbol, habíamos pensado en algo que tuviera que ver con leyendas. Esa idea fue de Marcos. Y yo había pensado que podíamos hacer sobre balones de oro, pero que no eran tan conocidos, o al menos la gente puede que lo desconociera. Como vais a ver, uno especialmente, uno de Marcos, que yo creo que más de uno le va a pillar de lado. Sí, sí. Pero qué menos que mencionar al único jugador español que lo ha ganado y no es nada menos que Luis Suárez Miramontes, que era un gallego que, para quien no lo conozca, tuvo una muy buena etapa en el Fútbol Club Barcelona, Mm. pero también fue conocido internacionalmente en el Inter de Milán, ya que ganó la Copa de Europa 2 veces. Aunque he de decir que el Balón de Oro se lo dieron en el último año del Barça. De hecho, las fotos que vamos a poner veréis que todavía tenía la zamarra culé, pero como he dicho, pasó más a la historia internacional por sus copas y aparte 3 escudetos que también venció con el Inter. Y luego ya estaría en la Sampdoria, pero a partir de ahí ya se retiró. Sí, y otra cosa que le olvidaba, que fue el número 10, nunca mejor dicho, de la selección que ganó la Eurocopa del 64. Sabemos que Ah, España, antes de tener este ciclo glorioso de los 2000, cierto, sí, sí. tuvo esa victoria que se celebró aquí en España, para quien no lo sepa, 2-1 ante la URSS. Y bueno, La él Unión fue Soviética. uno de los jugadores más memorables de aquella gesta. Pues siguiendo lo que es el orden cronológico, yo me voy a tirar hacia un jugador que hace nada murió en este mes de diciembre pasado, el 9 de diciembre exactamente, con poco más de 60 años. Una leyenda, sin ninguna duda, del fútbol italiano y sobre todo una leyenda del fútbol español también, porque fue el Pichichi del único mundial que se ha jugado en España en el 82. Estoy hablando de Paolo Rossi, mítico jugador italiano. Era un fuera de serie en cuanto a habilidad se trataba. Y quería recalcarlo porque Paolo Rossi, de hecho, ganó el Mundial, o sea, ganó el Balón de Oro ese año, en el 82. Y, y nada más, o sea, empezó su etapa en la Juve, y prácticamente fue el club en el que más éxitos logró y se retiró en el Hellas Verona y finalmente pues prácticamente su etapa la transcurrió toda en el fútbol italiano, con dejando su huella lógicamente en el fútbol español. Siempre será memorable también lo del escándalo totonero ese de que lo sancionaron por el tema apuestas y tal, que es Ah, algo sí, que a cierto. Italia siempre le han golpeado. Y fue famoso porque Italia le quitó la sanción para que pudiera jugar ese mundial. Y cumplió, como has dicho, siendo el máximo goleador y dejando un buen recuerdo, sobre todo en Sarriá, que fue contra el partido que se jugó entre Brasil e Italia, que siempre ha sido uno de los mejores considerados en la historia de este deporte. Uh -huh. Y también he de decir, a raíz de eso, que lo estaba mirando, porque alguno se preguntará, o alguno que lo sepa, sabéis que antes era como un trofeito pequeño, un mini balón, y Sí. ahora es un balón bastante grande que parece que lo vas a chutar. Y me he fijado que casualmente Paolo Rossi fue el último año que le dieron el baloncito. O sea, a partir del Ah, 83, curioso. que fue Platini, ya es el balón que todos conocemos y me ha parecido algo curioso y por eso quería comentarlo. Y pues volviendo al segundo mío, yo me vuelvo a retraer a los años 60 y era porque quería mencionar a Denis Law, que igual de primeras no lo conocéis, pero si os digo George Best o Bobby Charlton os sonará más. Y es que fue uno de los mejores jugadores del Manchester United, De que de aquella hecho época. sí, en esos tres que digo se les decía la Santísima Trinidad y tienen una estatua bastante bonita en En Old Manchester y Trafford. todo. Sí, En Old Trafford. que sale uno así mirando, otro con el Sí, ese. balón. Por eso me he acordado ahora, sí, Sí. sí. O sea, por eso quería recalcarlo y aparte también era para que os dejaremos a la descripción un artículo que hice en su día de los lunes al piso. Para quien sepa lo arte esférico, sabéis que antes teníamos un blog que, bueno, sigue estando ahí, pero ya está inactivo, pero en ese momento todavía hacíamos bastantes artículos y bueno, ahí he dejado uno para quien quiera saber más sobre este jugador. Y para no enrollarme más, básicamente quería decir que se lo dieron en el 64 y uno de sus goles más famosos fue casualmente cuando, después de toda la etapa gloriosa de Manchester United, se fue para retirarse al City
el Manchester United atravesaba una época de transición bastante mala porque estaba para descender y él de un taconazo en el derby les metió el gol que les descendió. Y yo personalmente ha sido la celebración más triste que he visto en mi vida. Bueno, es que no fue celebración directamente, fue un acongojo casi llorando de que sabía que había descendido al equipo con el que había ganado todo. Vaya. Vaya. Pues la verdad es que la historia es muy bonita, sinceramente. Es de las historias más bonitas que puede tener este Balón de Oro. Pero, pero bueno, siguiendo el orden cronológico, porque esto ya estáis viendo que va de Sí. más antiguo a más moderno, vais a flipar con el último. Por eso quiero que os quedéis hasta el final. El segundo mío es Marco Van Basten, un jugador que ha estado a la sombra eternamente del mítico Johan Cruyff, que vino después de Johan Cruyff. Recordemos, Johan Cruyff se retira en el 84 en el Feyenoord y Marco Van Basten debuta en el Ajax en el 82. Marco Van Basten es uno de los mejores delanteros, probablemente, que ha tenido el mundo del fútbol. O sea, Marco Van Basten, no, a ver, lógicamente nosotros podemos hablar pues desde los vídeos, porque lógicamente ya Marco Van Basten juega en una etapa entre finales de los 80, principios de los 90, y nosotros pues podemos ver, así como otros jugadores como Pelé o tal, pues puede costar más ver vídeos, pues de Marco Van Basten sí que hay más recopilación. Y yo, en mi opinión, he de decir que es de los jugadores delanteros más habilidosos que he visto en mi vida con la pelota. O sea, era de esos jugadores completamente señoriales, que sabía dónde estar en todo momento, que sabía dónde meter la pelota en todo momento. O sea, sinceramente, creo que se ha infravalorado muchísimo a Marco Van Basten. Por suerte, el Balón de Oro no ha sido así. O sea, ha ganado 3 balones de oro, en el 88, en el 89 y en el 92, estando en el Milan. Y es un jugador eso, que ha trascendido toda su carrera futbolística entre el Ajax en un principio y el Milan, que además con el Milan ganó varias Copas de Europa y sinceramente fue incluido en el Dream Team histórico este último que ha habido. O sea, recordemos que hubo como 3 onces, ¿vale? Que además Sí. esto causó bastante polémica porque en el Mm. primer once, pues eso, estuvo Pelé, estuvo Maradona, es que es muy difícil quitar a esos jugadores de ahí. En el segundo precisamente fue Johan Cruyff y en el tercero estuvo Marco Van Basten. El 88 ha sido como lo único que ha conseguido resarcirse Holanda, bueno, Países Hmm. Bajos ahora, de todo lo que ha perdido, como dices. Y volviendo al apunte, en el 94 fue convocado, no lo dejaron ir el Milan, no lo dejó ir, precisamente para evitar que volviera a lesionarse. Entonces, claro, es un jugador de esos jugadores que, pese a ser buenísimos, han estado constantemente lastrados por las lesiones. Entonces, dejar ese apunte ahí y sin más, pues seguimos con el siguiente. Y pues yo ya entramos en el 2000, bueno, con el tuyo, aunque será un poquito antes, pero ya será Sí, 2000 también. Y sí. este básicamente yo lo he elegido porque era uno de mis ídolos de la infancia y no es otro que Pavel Nedved, que yo creo que al menos a todos os sonará, un rubito checo con el 11 a la espalda. Y pues bueno, mirando un poco también su intrahistoria, porque yo lo conocí sobre todo como la mayoría en la Juve, pero he visto que por la Lazio, que fue el equipo que pasó antes, tuvo una etapa muy buena que ganó Scudetto, Copas e incluso ganó la Recopa de Europa. O sea, el Balón de Oro ya se lo dieron en la Juve, pero yo estoy seguro que ya era un trabajo de fondo de lo que ya estaba llevando la Lazio, finales de los 90 e inicios de los 2000. Fue Y la, bueno, sí, no, decía que fue la etapa gloriosa de la Juve con Zidane, sí, Pavel claro. Nedved. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Zidane de hecho eso iba a decir, era justo lo de antes, o sea, se fue Zidane al Madrid y trajeron a Pavel Nedved, que también he leído que una de las espinitas de Nedved fue que le hubiera gustado jugar en la Juve con Zidane, Claro. pero que no se sentía tampoco su sustituto, y es verdad porque Nedved era un jugador bastante curioso en el aspecto de que era goleador, pero Ujú. era mediocampista, y es que tenía una llegada, una segunda llegada muy buena, o sea, o corría él de volante, nunca mejor dicho, o Pegaba a banda llegaba, normalmente. sí, o llegaba al rechace y anotaba él. O sea, era un muy Ujú. buen jugador. Y también hay que recordar que cuando bajó la Juventus por otro escándalo parecido a lo de Paolo Rossi, de apuestas y tal, en 2006 tal, pues él se quedó. O sea, fue uno de los grandes jugadores que se quedó, aún siendo Balón de Oro 3 años antes.
y pues volvieron a subir. Y por eso quería también darle su homenaje aquí. Pues la verdad que sí, bastante merecido el homenaje de Pavel Nedved. Creo que es, bueno, creo, el único jugador checo, te diría, que ha ganado el Balón de Oro. Ganó uno antes que es también de los 60 que se llama Masopust, pero Ah, era cuando todavía era Checoslovaquia y todo eso. O vale, sea, por eso decía, pero de entonces era República República Checa Checa. como tal, como unidad, sí, Pavel Nedved. Pues yo voy a hablar, hablando de Zidane antes, voy a hablar de un jugador que compartió vestuario con él en el Real Madrid y que poca gente se acuerda que en el 2001 ganó el Balón de Oro. Y estoy hablando de un jugador inglés, de los pocos ingleses que salen de la Premier y que coincidió también con Beckham en el mismo equipo, y es Michael Owen, mítico delantero del Liverpool, y que efectivamente ganó el Balón de Oro en el 2001 compartiendo votación con Raúl, el mítico capitán del Real Madrid, y Oliver Kahn, Y el aún así ganó portero, Owen. y ganó Owen. O sea, a ver, también te digo, no es por desmerecer, por supuesto, el trabajo de Owen, lo merece completamente, pero si ves votaciones posteriores, rara vez se ha metido un portero entre los tres a votar, ¿es Claro. verdad? O sea, De hecho, hubiera estado bastante bien ahí ver a un Oliver claro, Kahn con, claro, con el Balón claro. de Oro. Entonces, pues eso, es un jugador que jugó prácticamente, empezó su etapa en el Liverpool y se fue desarrollando, acabó en el Stoke City. Llegó al Madrid, quería recalcar porque es lo que más le va a interesar probablemente a nuestra audiencia, llegó al Madrid en el 2004 por 12 millones de euros y se fue a la siguiente temporada por 24 millones de euros. Fue un jugador que empezó prácticamente todos los partidos en el banquillo, que no rindió para nada mal en el Madrid. O sea, era de esos jugadores que no se confiaba en él. Además, le costó mucho adaptarse. Normalmente a los jugadores ingleses les cuesta adaptarse cuando salen de la Premier. Pues efectivamente a Michael Owen le costó, por lo que se ve, encontrar casa en Madrid. Vivió mucho tiempo en un hotel y su familia, pues lógicamente, pues lo sufría. Y quería recalcar también de Michael Owen, o sea, lo vendieron por 24 millones al Newcastle. Y el año en el que Cristiano Ronaldo salió del Manchester United para ir al Real Madrid, Michael Owen ocupó ese lugar con el número 7 en el Manchester United. La verdad es que, como has dicho, no es que fuera mala etapa, pero yo creo que pilló a un Real Madrid en transición, que como hemos visto, esa temporada de delanteros, 2 años después para llegaría Casano, tampoco, sin mucha suerte No, tampoco, y pero que es fue algo curioso difícil. también porque era muy difícil quitarle el puesto a Ronaldo Nazario, Mm. quitarle el puesto a Raúl, quitarle el puesto a Zidane. Entonces, claro, normal, lógico también, pero que aún así era de esos jugadores que se veía que tenía chispa, se veía que tenía algo, y efectivamente, pues bueno, ganó el Balón de Oro en el 2001, y por qué no merecido, ¿no? Sí, también recuerdo que por aquellos años el Madrid también trajo un defensa inglés que se llama Woodgate, no sé si te suena, Sí, Woodgate. y tampoco le salió muy bien la jugada. O sea, yo creo que se esperaron unos años hasta que llegó el galés Gareth Bale, porque estaban un poco escocidos de que no le había salido muy bien la jugada con los de las islas. Pero bueno, hasta aquí nuestro top. Supongo que os habrá sorprendido, por lo menos a mí me había sorprendido, yo no recordaba a Owen ganador. Y Yo bueno, tampoco, la verdad. O sea, es de esos que lo ves y dices, wow. O sea, ¿sabes? Pero ahí exacto. está.